Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? También muy bien, gracias. Ya vamos avanzando. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Bien, profe. Ah, qué bueno. Gracias. ¿En todas? Pues sí, más o menos. Gracias. ¿Cómo que más o menos? ¿En Pues cuál sí, no? hubo por ahí un 7. Un 7. Sí, Híjole. ¿En cuál fue ese 7? ni modo. En orgánica. En orgánica. ¿Con Tania? Sí. Sí. ¿Y por qué? No sé, profe. Ya ni modo. Me faltó estudiar. Ni hablar, ni hablar. Bueno, pero está bien, ¿no? Pues sí, profe, ya. Para el siguiente me aplico más. Ok. Perfecto. Ya somos 17, 16. Pues apenas estamos 50%, pero yo creo que ya empezamos, si les parece. Ya se cumplieron. 50% más 1. Ok, pues hoy vamos a ver un poquito de dispersión de contaminantes, ¿sí? Y vamos a ver dos diapositivas, dos presentaciones más bien. Vamos a ver si nos ejecutamos las dos de una vez, si están de acuerdo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues ahorita todavía no han entrado más. Pues yo creo que empezamos de una vez. Vamos a ver un poquito de lo que es dispersión de contaminantes en la atmósfera. Vamos a empezar con la introducción, que sería la dinámica de la atmósfera, movimientos horizontales, que serían los vientos, y los verticales, que serían los conceptos de estabilidad atmosférica. Es decir, los movimientos horizontales, ahorita vamos a ver a qué se deben y por qué se dan, mientras que los verticales, en el eje Z, van a hablar con respecto a la estabilidad o inestabilidad atmosférica, ¿sí? El control de la calidad del aire, que serían la dispersión de los contaminantes y la modelización de la dispersión. Vamos a ver también el modelo de penacho gaussiano,
que es una ecuación, aunque se ve muy aparatosa, pues la verdad es que no, nada más es cosa de entenderla y de sustituir valores y ya nos dan los contaminantes en la atmósfera, la inmersión. El modelo básico para una fuente puntual, cambio de la velocidad del viento con la altura, coeficientes de dispersión, sobrelevación del penacho y concentración máxima a nivel del suelo. Es básicamente lo que vamos a estar viendo hoy. Déjenme ver cuántos somos. Yo creo que ya, con esto. Comenzamos pues. Entonces los objetivos de esta presentación como tal van a ser que comprendan los aspectos básicos de los movimientos del aire en la atmósfera y la importancia que estos tienen cuando estamos viendo temas de este tipo que son la contaminación atmosférica. Conocer los principales factores que afectan a la dispersión de los contaminantes y la importancia de disponer de modelos de dispersión de contaminantes en el contexto de esta asignatura nada más. Ser capaz de predecir la concentración de contaminantes en circunstancias concretas bajo la aplicación de modelos sencillos de dispersión. Ajá. Entonces, ¿y por qué nos atañe tanto a nosotros la contaminación atmosférica? Bueno, por un lado tenemos en el grupo ingenieros ambientales, que es su fuerte, y por otro lado estamos los ingenieros químicos, que somos los principales responsables de la emisión de contaminantes a la atmósfera, ya que nos dedicamos a la transformación de materias primas en productos de mayor valor agregado a partir de la transformación de los mismos. Entonces, existen tres posibilidades principales para el control de la calidad atmosférica. Uno, pues es la prevención de la contaminación, así de plano, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues por un lado es a reducir las emisiones o mitigarlas a lo más que se pueda. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues generando procesos más limpios, adecuando las materias primas, ¿sí? El uso de dispositivos de control en la contaminación corrientes abajo, es decir, tratamientos de aguas, ¿sí? Y tratamientos de todos los efluentes contaminados, ¿sí? Lavados de aire y demás. Estabilidad laboral. ¿Está? Y la mejora de la dispersión de los contaminantes. Entre menor sea la dispersión de los contaminantes, mayores problemas de salud habrá en la población y, pues por ende, nos van a clausurar, así que tenemos que ver cómo le hacemos para mejorar esa dispersión de la contaminación. Ahora, ¿cómo se comportan los contaminantes una vez emitidos? ¿Y cómo podemos predecir su concentración en la atmósfera? Bueno, por un lado, tenemos que justamente en negro, la emisión de los contaminantes, ¿sí? Obedece justamente con respecto a la meteorología. ¿Qué nos genera? Bueno, pues que la calidad del aire se va a ver afectada. Eso se llama niveles de emisión. Estamos acostumbrados a oír la palabra emisión, y la emisión es como ya la conocemos, cuando se emiten los contaminantes a la atmósfera. Y la emisión es básicamente la contaminación, es decir, la calidad que tiene esa atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, para las chimeneas, que tenemos ilustrado aquí, ¿sí? Vamos a definir la única solución, ¿sí? Una altura. la única opción para continuar en el país. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Una altura efectiva de mezclado de los contaminantes y esta va a estar compuesta, una H mayúscula, por dos. Una que sería la altura geométrica, es decir, qué altura tiene la chimenea físicamente, y la otra es un delta H, que es una sobreelevación. A le vamos a llamar penacho, ¿sí? Es el penacho de contaminantes que se está emitiendo a la atmósfera. ¿Sí? Un modelo de dispersión es otra cosa más que una representación matemática de justamente los procesos de transporte y difusión que presentan en la atmósfera. Y como bien dice aquí, ¿no? Pues aún a la fecha no se conoce con exactitud la totalidad de los procesos físicos y químicos involucrados en el transporte de dispersión, transformación y deposición de contaminantes. Es un sistema complejo, bastante complejo, de hecho, porque existen reacciones fotoquímicas generadas por el sol, por los rayos ultravioleta, mientras que existen fenómenos de absorción, adsorción y difusión que lo vuelven un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, la modelización como tal es muy útil y en muchos casos, pues es necesaria, ¿no?
Tenemos que saber interpretar los datos medidos de concentración en relación con los procesos atmosféricos, los contaminantes. Tenemos que evaluar la calidad del aire en cada una de las zonas, como complemento de las mediciones fijas, para poder generar un modelo. Diseñar planes y programas para garantizar el cumplimiento de los valores límite y objetivo de la calidad del aire es una consecuencia de lo anterior. ¿Para qué? Pues para poder predecir la calidad del aire. Entonces, la dinámica de la atmósfera como tal, existen dos tipos de movimientos principales. Serán los movimientos horizontales, ¿sí? Y los movimientos verticales dentro de la atmósfera. Los movimientos horizontales como tal serían los vientos. Esos movimientos horizontales se dan a partir de la acción de distintos efectos, de la presión, de la temperatura, de la rotación de la Tierra, ¿sí? Bueno, esto de circulación global 3 celdas es ya un concepto. Movimientos sinópticos con dimensiones de miles de kilómetros, movimientos regionales con una escala de cientos de kilómetros y movimientos locales de varias decenas de kilómetros. Podemos proponerlo en ese tamaño, donde el tamaño aumenta en este lado. El viento determina la dirección hacia la que se desplazan los contaminantes emitidos y es por eso que tenemos que ver cómo se generan esas corrientes y de qué depende. Durante el día, justamente cuando estamos cerca del mar, se generan lo que es la brisa, mar y tierra, ¿sí? Durante el día la tierra se calienta más que el agua, ¿sí? El aire que está encima de la tierra pues tiende a elevarse por efecto del calentamiento. Al calentarse su densidad disminuye, es decir, crece en volumen, generando una corriente donde el aumento de la presión que se provoca por las elevaciones de esos paquetes de aire, ¿sí? Genera un aumento de presión que provoca un desplazamiento de las masas altas desde la tierra hacia el mar, ¿sí? Y el vacío que se forma en esta zona, ¿sí? Produce un viento hacia la costa desde el mar, y esto es la brisa de mar, ¿sí? Y durante la noche ocurre el proceso contrario. La tierra justamente, ¿sí? Ahora se enfría, descienden los paquetes y se genera el proceso inverso. Entonces esto genera la brisa tierra, es decir, de tierra a mar. Durante el día es de mar a tierra y durante la noche es de tierra a mar. Digo, cuando se han ido a la playa pues se dan cuenta, ¿no? Que justamente ocurre este efecto. En lo que serían los valles y las montañas, también existe un fenómeno que se llama brisa de valle y brisa de montaña, ¿sí? Durante el día, las laderas, todas estas laderas, se calientan más rápidamente que los fondos de los valles, en los cordones montañosos, que bien podría ser aquí el Valle de la Ciudad de México, que está rodeado de una cordillera montañosa. El flujo del aire durante el día, pues va desde el valle hacia las partes más altas, debido a que estos se calientan y ascienden, generando un cambio de la presión, ¿sí? Y esto es en dos sentidos, a lo largo del valle, hacia los sectores superiores, y desde el fondo del valle hacia las laderas, es decir, se generan estas corrientes envolventes. Y durante la noche se produce el enfriamiento más rápido en las laderas respecto de los valles y los vientos cambian de dirección, ¿sí? Ahora sí, le vamos a llamar gradiente adiabático justamente a esa diferencia de temperaturas con respecto a la altura que tenemos en la columna de aire que forma la atmósfera. Es decir, una comparación del gradiente adiabático con la variación de la temperatura ambiental con la altura en la baja atmósfera indica en gran medida la estabilidad de la atmósfera y es de gran utilidad en los estudios de dispersión atmosférica. El gradiente adiabático es lo que varía la temperatura con la altura de una masa de aire que se mueve verticalmente en la atmósfera sin intercambiar calor con los alrededores. Es decir, si sube, se expande y se enfría. Y si baja, se comprime y se calienta. Si se considera aire seco, se denomina gradiente adiabático seco. Cuando estamos hablando de gradientes adiabáticos húmedos, ya la condición cambia porque ya los cálculos son más rigurosillos. La atmósfera estable, ¿sí? Vamos a considerar aquella que las fuerzas físicas limitan la dispersión vertical. Es decir, no hay movimientos verticales.
Y la inestable es la que más nos conviene para la dispersión de los contaminantes. Hay una rápida mezcla vertical, ¿sí? Le vamos a llamar gamma D a este gradiente adiabático y lo vamos a definir como menos la diferencial de la temperatura con respecto a Z. Z, recordemos que es el eje, ¿sí?, vertical. Y esta es aproximadamente de 1 grado centígrado por cada 100 metros, o como le quieran llamar, 10 grados centígrados por kilómetro de altura. Ese es un gradiente adiabático. Si fuera aire húmedo, habría que tener en cuenta el porcentaje de humedad y el gradiente sería pues, algo menor, porque sí, la humedad le pega mucho a este gradiente adiabático. Entonces, los diversos factores para la estabilidad atmosférica son los vientos, la radiación solar, condiciones geográficas, pues hacen que justamente este gradiente de temperatura real difiera del adiabático, lo que determina la estabilidad atmosférica. Nosotros podemos calcular un gradiente adiabático y compararlo con el gradiente real y saber en qué condiciones se espera que esté la atmósfera. Gradiente superadiabático, existe una atmósfera inestable, es decir, el gradiente adiabático que estamos, el gradiente de temperatura que tenemos nosotros real es mucho mayor al gradiente adiabático. El gradiente subadiabático, hay una atmósfera estable y el gradiente adiabático que calculamos es superior al gradiente de temperaturas que nosotros tenemos. Y un punto importante que es la inversión, que es el caso extremo de la estabilidad atmosférica, el gradiente adiabático es mucho mayor a 0. ¿Sí? Cuando existe esto, existe una inversión atmosférica, le llamamos. Para poder clasificar la estabilidad o la inestabilidad atmosférica, hacemos uso de este pasquil de Gifford, ¿sí?, que nos va a ayudar a ver con respecto a la temperatura cómo se considera la altitud, y estas pendientes nos van a indicar qué tipo de atmósfera tenemos. Es decir, si la temperatura, ¿sí?, aquí a esta temperatura es constante con respecto a la altitud, en F tenemos una atmósfera completamente estable. No hay cambios en la temperatura con respecto a la altura y es estable. En los casos extremos, es decir, cuando hay una inversión estable, muy estable y más estable, todos estos casos favorecen a la poca dispersión de contaminantes, incluso a la acumulación de contaminantes. Cuando tenemos contingencia atmosférica, estamos en toda esta zona, ¿sí?, en fase de inversión o muy estable o estable, ¿sí? La estable subadiabática que tenemos aquí como el E, ¿sí?, es ligeramente inestable y como vemos sí existe un ligero gradiente de la temperatura, ¿sí? Existen pequeños cambios en la temperatura cuando existen grandes cambios en la altura, ¿sí? La diabática seca es esta es nuestra referencia, y sí existe prácticamente un cambio proporcional con respecto a la altura y a la temperatura. La neutra, en este punto, tenemos que sí existe una correspondencia con respecto al cambio de la temperatura y la altura, y de aquí comenzamos a lo que serían las inestabilidades superadiabáticas, y esto es muy inestable, esta zona es muy inestable, es decir, a pequeños cambios en la altura le corresponderán grandes cambios en la temperatura, ¿sí? Cuando tenemos estos puntos, estamos hablando de una atmósfera inestable, es decir, se favorece el movimiento de aire de modo vertical. La inversión por radiación sí se va a dar en las noches claras de invierno. La Tierra se enfría a mayor velocidad que la atmósfera y justamente esas capas cercanas al suelo también se enfrían a mayor velocidad, y es muy peligroso en las ciudades. Sabemos que en invierno se llega a dar esta parte de inversión térmica y la acumulación de gases se vuelve inminentemente fuerte. Y la inversión por hundimiento, esto sucede cuando se forma una zona de altas presiones, que es anticiclón, y se genera circulación que hace que el aire descienda. Al descender se comprime y se calienta, dando lugar a una capa de inversión. Es decir, no es constante el cambio de temperatura con respecto a la altura, se forma una capa que no permite que asciendan más paquetes de aire. Además de las zonas de presión,
da lugar a cielos despejados que propician que por la noche se origine una inversión por radiación debajo de la de por hundimiento. Y la inversión por hundimiento puede durar meses. Es decir, son peligrosas este tipo de comportamientos en la atmósfera. Aquí vemos cómo se ve una inversión térmica. Y esto lo hemos observado muchas veces en la ciudad, que se ve una nata, ¿sí?, que está sobre la ciudad. Bueno, aquí no hay ciudad, pero sí hay fuentes de emisión. Y se ve justamente que no hay movimiento vertical, no hay dispersión de contaminantes y se dan estos fenómenos de inversión. Las características de los focos emisores de los contaminantes pueden ser, por un lado, pueden ser gases, ¿sí?, que son contaminantes emitidos. Debemos de determinar su concentración, su caudal, su velocidad de salida y su temperatura, porque son muy importantes. Los focos fijos, vamos a llamarle que son focos puntuales, de área y fugitivos, ¿sí? Los focos móviles pueden ser los automóviles, camiones, barcos, aviones, todo lo que se mueva y esté emitiendo. Chimeneas, debemos de determinar su altura y su diámetro y la situación, que sería la topografía y los obstáculos. No es lo mismo la dispersión de contaminantes en medios rurales que en ciudades o en otros lugares. Los factores meteorológicos, ¿sí?, que son también los que afectan a la dispersión de contaminantes, es la temperatura ambiente, el viento como tal y la estabilidad atmosférica, ¿sí? Incluyen la sobrelevación y determinan el tipo de penacho, ¿sí? Esto tiene que ver qué tanto se va a dispersar y cómo se va a dispersar. Aquí tenemos un foco emisor de contaminantes. Definitivamente está, se parece a la termoeléctrica, ¿no?, que está por acá, por Ecatepec. Pero sí es un foco contaminante bastante fuerte. Ahora, los penachos de las chimeneas para diferentes clases de estabilidad los mostramos aquí, donde A, que sería el principal, hay un efecto inestable. Aquí tenemos nuestro gradiente de temperatura adiabática seca, que es este punteado. Este es el gradiente del ambiente y vemos cómo se comporta. Esta es la velocidad del viento entre los tres. Cuando hay una inestabilidad, como es el caso del A, existen movimientos verticales de corrientes de aire y eso hace que se mueva en este sentido el penacho. En el B, que es una neutra, pues nada más se emite y se distribuye normalmente. Y la C es una estable. En la estabilidad ni siquiera se ve que se difumine un poquito, ¿sí? Esta es neutra, pero sí tiene un poco de movimiento. Y en la estable no hay ningún movimiento de paquetes de aire en modo vertical y es por eso que se mantiene la chimenea muy constante. Quiero que observen cómo se comporta el gradiente de temperaturas. En los tres casos es exactamente el mismo y lo que se mueve es el gradiente del ambiente. Vean aquí cómo es. Aquí es paralelo completamente, por eso se habla de una neutra, ¿sí? Y en este de aquí sí existe una variación considerable, ¿sí? Es decir, aquí se va calentando el aire, ¿sí?, con respecto a el gradiente adiabático que podríamos tener. Aquí prácticamente no hay una variación significativa de temperaturas con respecto a la altura y por eso se mantiene estable. Ahora, para los penachos de chimeneas para diferentes clases de estabilidad, en la primera podemos ver una inversión térmica por debajo. Si se dan cuenta, aquí hay una constante, hay una inversión térmica por debajo y el penacho asciende un poco. En la B hay una inversión térmica por arriba, es decir, esta parte no permite que ascienda hacia arriba el paquete y baja, ¿sí? Y en la C hay una inversión por arriba y neutra hacia abajo. Esto es lo más contaminante, es lo que se considera un fenómeno de fumigación, porque desciende hasta a nivel tierra y esto es lo más peligroso para zonas urbanas y zonas rurales también, porque justamente todos los contaminantes tienden a depositarse en el suelo. El modelo de penacho gaussiano es un modelo justamente muy básico para poder definir una fuente puntual. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues tenemos nuestra chimenea, ¿sí? Y lo que se hace para poder modelar
esta curva que tienen los penachos de los contaminantes, es hacer una imagen especular de ella, y esto conforma una campana gaussiana, que esto nos va a ayudar justamente a la distribución de los contaminantes por efecto de las estabilidades o inestabilidades atmosféricas, ¿sí? Los supuestos es que hay un foco puntual de emisión, ¿sí? La velocidad de emisión de contaminantes es constante, la velocidad del viento es constante, ¿sí? Y el contaminante es conservativo, es decir, no reacciona ni se sedimenta. Y el terreno es relativamente llano. Estamos hablando de campo abierto y no hay capas de inversión. Es decir, no va a haber capas de inversión por arriba ni por abajo. Entonces la chimenea va a emitir a un flujo constante con un contaminante conservativo y va a realizar este movimiento. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que observar es que justamente aquí tenemos la altura H, ¿sí? Que sería la altura de la chimenea más el delta H, que sería la altura del penacho en el eje Z, y aquí vamos a modelar el modelo gaussiano, ¿sí? Cuando se considera la dispersión del contaminante en 3 dimensiones, se establece este modelo, es decir, la contaminación en los ejes X, Y y Z, tenemos donde Q es la velocidad de emisión del contaminante, ¿sí? Pi, sigma Y y sigma Z no son otra cosa más que coeficientes de dispersión horizontal y vertical respectivamente. UH es la velocidad del viento a la altura efectiva de mezclado, ¿sí? H va a ser la altura efectiva, ¿sí? Vamos a considerar altura efectiva de mezclado, y recordemos que la H va a estar conformada por la altura física de la chimenea más un delta H, que es la columna del penacho, ¿sí? Entonces esta ecuación es la que nos serviría para definir la dispersión del contaminante en las 3 dimensiones. Y como se dan cuenta, pues es relativamente sencilla. ¿Qué ocurre a nivel del suelo? Bueno, la concentración de contaminantes a nivel del suelo es directamente proporcional a la velocidad de emisión del contaminante. Sí, es fácil de calcular, pues, la reducción de emisión. La concentración de contaminantes a nivel del suelo es menor cuanto mayor sea la altura efectiva, y no hay relación lineal. La distancia a la chimenea está implícita en el cálculo de los coeficientes de dispersión, tanto X como Y. Ajá. Y aunque la concentración aparece en la ecuación como inversamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Pues esta velocidad influye en la altura efectiva de la chimenea. Y este modelo solo es aplicable bajo los supuestos establecidos, y sus predicciones deben ser consideradas como estimaciones aproximadas. Quiero que noten aquí que los errores que se cometen al calcular con este modelo gaussiano son aproximadamente del 50% y son habituales y son consideradas como correctas. Es decir, no son muy precisas, que digamos. Lo habitual justamente es disponer de datos medidos con un anemómetro. ¿Sí saben lo que es un anemómetro? Bueno, considero que sí. No, profe, ¿nos podría decir, por favor? Ah, ya. ¿No es igual que el nanómetro, profe? ¿Cuál, perdón? ¿El nanómetro es diferente? No, el anemómetro es un aparato que nos sirve para definir la velocidad del viento, en este caso, ¿sí? Los anemómetros, hagan de cuenta que son, yo creo que sí los han de haber visto ya incluso hasta en el laboratorio. Son así como unos ventiladores, así chiquitos. ¿Sí hicieron alguna vez la práctica del túnel de viento allá en el laboratorio? ¿No? Bueno, pues hagan de cuenta que es un aparatito, los más clásicos, ¿sí? Haga de cuenta esto, ¿sí? Aquí tiene el ventilador, así, es como un ventiladorcito, y esta parte se coloca en la dirección del viento, y aquí trae un relojito donde nos indica justamente, la velocidad del viento, ¿sí? Para eso son los anemómetros.
Entonces se instala un anemómetro a 10 metros sobre el suelo y de ahí se dispone para calcular la velocidad del viento, ¿sí? Para alturas hasta cientos de metros, pues hay que hacer unas correcciones porque pues, no podemos instalarlos hasta allá arriba. Entonces, la velocidad del viento a la altura efectiva va a quedar definida como UH. UA es la velocidad del viento a la altura medida, que serían los 10 metros. H es la altura efectiva de la chimenea. ZA es la altura del anemómetro. Y P es un parámetro adimensional que depende de las características del terreno y de la estabilidad atmosférica, ¿sí? Con esta ecuación podemos nosotros ya calcular la velocidad del viento. Entonces, los valores de P recomendados por la EPA, que es la que se encarga de regular esto, para terrenos rugosos, dice aquí en la proximidad del anemómetro, ¿sí? Para terrenos con superficies lisas se debe de multiplicar por 0.6, ¿sí? Entonces, la estabilidad tiene que ver con que justamente cómo se encuentra la atmósfera, si es muy estable, moderadamente estable, ligeramente estable, neutra, ligeramente, perdón, estos son inestables, ya que es ligeramente estable o muy estable. Entonces serían, según los pasquiles de Guilford, A, B, C, D, E y F. Y el exponente P que tenemos que utilizar en la ecuación anterior es de punto 15, punto 2, punto 25, punto 4 o punto 6. Ahora, también hay otro parámetro aquí que se debe de considerar, ¿sí? El viento, la velocidad superficial del viento en metros por segundo, a este valor de velocidad del viento, ¿sí? Se considera moderado. Dice aquí, velocidad superficial del viento es medida a 10 metros arriba del plano, pues, de la Tierra, y corresponde a un día claro, ¿sí? Verano, con una alta exposición solar, es decir, 60 grados. Ajá. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar como fuerte, moderado, ligero, si está pues un poquito nubladito o si está muy claro, ¿sale? Entonces, como ves, pues son un montón de parámetros que se tienen que considerar para corregir la velocidad. Los coeficientes de dispersión, ¿sí? Los sigma y los sigma z, son justamente las desviaciones de estándar vertical y horizontal y se tienen que determinar, ¿sí? Para poder incorporarlos a la ecuación y definen la forma de la curva de Gauss de Guilford. A más distancia del foco emisor, los picos son menores y mayor anchura de la curva, mayores coeficientes de dispersión. Dependen justamente de la estabilidad atmosférica y también existen ecuaciones para estas dos. Si los queremos calcular, tanto el coeficiente de dispersión horizontal y el vertical, ¿sí? Con estas ecuaciones los podemos estimar. Aunque lo más correcto también ahorita les voy a mostrar un gráfico donde se pueden calcular rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos que A a la X, por esto va a ser el coeficiente de dispersión vertical, donde los valores de las constantes A, C, D y F son estos, ¿no? De acuerdo a la estabilidad atmosférica que tengamos, ¿sí? Para distancias menores o igual a 1 kilómetro y para distancias mayores o igual a 1 kilómetro. Estos serían A, C, D, F, C, D, F. El A, como se dan cuenta, pues es constante, de acuerdo para las dos. Pero este no lo lleva, así que nada más sería para estos tres coeficientes, de acuerdo a la distancia a la que queremos estimar esos coeficientes de difusión. Este es justamente las correlaciones que se usan. En este caso, para el coeficiente de dispersión horizontal, tenemos la distancia de la fuente en metros, ¿sí? Con respecto a las estabilidades atmosféricas. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, este punto, hasta aquí, con extremadamente inestable, ¿sí? Vemos que justamente el coeficiente aumenta con la inestabilidad a una distancia dada. ¿Sí se dan cuenta? A mayor inestabilidad, mayor es el número del coeficiente de dispersión, es decir,
se va a difundir mejor el contaminante. Este es para el coeficiente de dispersión horizontal, igual lo mismo, considerando las estabilidades o inestabilidades atmosféricas. ¿Sí? Esta es la fórmula de Briggs, que dice que en la sobrelevación del penacho influyen una serie de factores que serían las velocidades de los gases de salida, la diferencia de temperaturas, es decir, la estabilidad atmosférica. Para atmósferas estables, que serían el tipo E y F, podemos utilizar esta ecuación para calcular la sobrelevación del penacho, donde aquí incluye el factor F, que lo calculamos con esta otra ecuación, donde también está incluido el factor S, que lo calculamos con esta otra expresión, ¿sí? Donde el delta H va a ser la sobrelevación del penacho, como se había mencionado, la G va a ser la aceleración de la gravedad, R es el radio interno de la chimenea, U, la velocidad del viento a la altura de la chimenea, BS es la velocidad del gas de salida, TS es la temperatura del gas de salida, TA es la temperatura ambiente, F es la flotabilidad, ¿sí? En metros a la cuarta por segundos al cubo. S es un parámetro de estabilidad y XF es una distancia a partir de la cual no se produce sobreelevación. ¿Sí? Esto es para atmósferas estables. Para atmósferas neutras o inestables, que serían A, B, C o D, esta sería la ecuación que tendríamos que usar, donde los parámetros XF están dados de acuerdo a estos conceptos, ¿no? De F. De acuerdo a la F, ¿sí? Vamos a calcular esta XF. Ahora, en la dirección del viento será donde se alcancen las mayores concentraciones, con Y igual a 0, ¿sí? El modelo se simplifica. ¿Cómo que sería Y igual a 0? ¿No? Porque sabemos que tenemos X, porque atención, se regresó, ¿sí? Z, Y X, ¿no? Este es Y, X y Z, ¿no? Con Y igual a 0, es decir, en este punto, se simplifica la ecuación, ¿sí? Y nos queda en este punto. Déjenme ver cuánto me queda. Me quedan 2 minutitos. La máxima concentración ocurre aproximadamente cuando el coeficiente de dispersión vertical representa la altura efectiva sobre raíz de 2. A partir del valor de este coeficiente de dispersión se puede obtener la posición y de ahí la concentración máxima. Entonces, necesitamos definir este parámetro conociendo la altura efectiva y sabemos dónde va a estar el punto de máxima concentración. Entonces, la concentración máxima también la podemos estimar con esta ecuación, donde esta es una constante multiplicada por la cantidad o la emisión de contaminantes sobre la velocidad por el producto de los coeficientes de difusión. En presencia de inversión, ¿sí? X mayor a 2 o XL, X menor o igual, mayor o igual a 2XL, ¿sí? El modelo de Turner completo, ¿sí? Dice aquí que para estos conceptos se puede aplicar el modelo básico y la concentración puede calcularse entre la interpolación de los valores calculados de X low, ¿sí? Con esta ecuación. Nada más lo único que hacen es quitarle términos o simplificarlos, ¿sí? Y aquí ya involucrar. Sí, dígame. ¿Cómo se llama la ecuación, por favor? La que está diciendo arriba, la de Turner. ¿Esta de acá arriba o la de acá abajo? Esa, la de abajo. ¿Esta la de aquí? Bueno, Sí, por favor. sí, cómo no. Esto es justamente para partículas, ¿sí? Ajá. Y se tiene que calcular mediante interpolación entre los valores de las distancias en X. X por lo general siempre va a significar la dirección en función del viento, ¿sí? Y esta ecuación nos sirve para poder calcular la concentración, ¿sí? Cuando XL, ¿sí? Y 2XL, dice